Buenas tardes, los saluda nuevamente Óscar Eduardo Figari. Hoy día continuamos con las reuniones en las que estamos conversando sobre los temas de organización y constitución de una empresa. Hemos empezado por el tema de los modelos societarios y hemos ido avanzando. El primer día de clases, la primera reunión que tuvimos, empezamos hablando de lo que es una persona natural y cómo esta persona natural puede tener un negocio a título personal, puede ejercer como profesional o puede constituirse en una empresa. Entonces, si es una persona natural con negocio, ya lo vimos, trabaja bajo el régimen RUS, es el único caso en que hemos hablado de un régimen tributario. Mantiene unido su capital con el de la empresa, no lo separan, y bueno, ejerce, y su RUC es un RUC que comienza con 10. En el caso de los profesionales, o sea, las artes y oficios, médicos, ingenieros, gasfiteros, carpinteros, que dan recibo por honorarios, ellos también son RUC 10, son personas naturales. Y en ese caso el tema de la división patrimonial no es tan grave. ¿Por qué? Porque ellos no están creando una empresa, sino están brindando un servicio personal. Y el siguiente caso es el de la empresa individual de responsabilidad limitada, que son personas que ya se constituyen en personas jurídicas. A pesar de ser una sola persona, ya deja de ser una persona natural y pasa a ser una persona jurídica con todas las ventajas que esto conlleva. Hasta ahí hemos hablado de las ventajas de esto. Luego viene el tema de las sociedades de capitales, las sociedades mercantiles, y ahí tenemos la sociedad civil de responsabilidad limitada y la sociedad anónima. En el caso de la sociedad anónima, el día de ayer hablábamos de la sociedad anónima cerrada, junto con el día de ayer no, el día de antes de ayer, el día jueves. Hablamos de la sociedad anónima cerrada y de la sociedad comercial de responsabilidad limitada, donde vimos qué podíamos hacer. Ya son personas jurídicas, y hoy día vamos a continuar dentro de estas sociedades de capitales y vamos a ver el caso de las sociedades anónimas en general. Vamos a mirar un poco de dónde nacieron, cómo aparecieron, porque la sociedad anónima nace de una manera bastante interesante. Y después, ya con el pasar del tiempo, se creó la sociedad anónima cerrada, la sociedad anónima abierta, pero el origen fue la sociedad anónima. Entonces, de esas cosas vamos a hablar hoy día. Entonces, la persona jurídica, como les dije, la empresa individual de responsabilidad limitada, que ya la hemos visto, que es una persona, la sociedad de responsabilidad limitada, que es ya un modelo societario, y ayer vimos la sociedad anónima cerrada, y hoy día vamos a ver la generalidad de las sociedades anónimas, que son un poquito más grandes, entonces a veces se salen de los volúmenes en que nosotros operamos. Entonces, mirando rápidamente, y por ahí encontré información, que era un artículo que hablaba de la historia de la sociedad anónima y el comercio transoceánico. Esto nace en Europa, ¿ok? En el siglo XVII, crear una sociedad anónima era crear una corporación, algo muy grande.
Su creación era una cosa especial y se creaba mediante un acto del rey, ¿ok? Y eran los únicos sujetos, digamos, de derecho fuera de los individuos. Y normalmente estas sociedades eran monopólicas sobre alguna actividad, porque como el rey las creaba de alguna manera dándole un beneficio a alguien. Había, por ejemplo, la corporación de médicos o de los profesores de una universidad, y estos daban licencia a sus miembros para practicar la cirugía o la enseñanza, y se otorgaba el monopolio para imprimir y publicar libros al gremio de impresores y libreros. O sea, van apareciendo y se van creando modelos de negocio, ¿ok? En el tema patrimonial, que es uno de los temas más importantes en la persona jurídica, la aparición de las sociedades anónimas implica que la actividad comercial se realiza por la propia corporación, ¿ok? Como diferencia de lo que pasaba en el medioevo, los gremios o consulados de comerciantes y lo que los ingleses llamaban las compañías reguladas, las regulated companies, ahí cada miembro ejercía el comercio de manera individual. ¿Ok? Ahora, en el caso de las sociedades anónimas, actúan unificadamente a través de los órganos sociales, y el patrimonio que se expone a las resultas de dicha actividad unificada se separa y se aísla del patrimonio de los miembros individuales de la corporación. Y ese fue el gran aporte que empezó a dejar en el medioevo la creación de estas sociedades. ¿Ok? Entonces, las sociedades anónimas nacen para financiar y explotar el comercio transatlántico. O sea, ya había habido el descubrimiento de América, había un comercio con América, ¿ya? En el siglo XV y XVI, y el nacimiento del comercio entre Europa, Asia por mar y las Américas, y los viajes bordeando el África y la conquista española, utilizaron estas instituciones como medio de comercio. O sea, para que tengan una idea, o sea, la sociedad anónima no es un invento de este siglo, viene de muchos años atrás, ¿ya? Y en el siglo XVIII y XIX estas sociedades sirvieron para construir las infraestructuras, canales, ferrocarriles, constitución de bancos, compañías de seguros, la explotación de minas. Es decir, nuevamente, a la explotación de negocios que requerían mucho capital, porque así juntaban capitales para poder ejecutar su objeto social, digamos, objeto de negocio. Entonces, eso era importante. Ese es un poco lo que a nivel histórico representa la sociedad anónima. No he querido profundizar más porque había mucha información, pero la idea no era dedicarnos a hacer una historia de la sociedad anónima, sino que tengan una noción de lo que estaba pasando. ¿Ok? Entonces, a partir de eso ya empiezan a nacer las teorías sobre la personalidad jurídica de las sociedades, su estructura corporativa. Y entonces se dan a las sociedades de personas una base teórica contractual. Entonces ya empieza a aparecer lo que hoy día conocemos, ¿ok?
un contrato entre los socios que la constituyen y se le da la personería jurídica. ¿Ok? Esto se da reconociendo esta personería jurídica, la separación de capitales, la responsabilidad limitada y le da la personería jurídica a estas empresas. Entonces, ya acá tenemos el marco de donde nace la sociedad anónima. La sociedad anónima ordinaria, la SA, es algo que viene existiendo hace mucho, mucho tiempo. Es más, anteriormente no había la diferenciación entre sociedad anónima cerrada. Esas cosas aparecieron posteriormente. Entonces, ¿qué es la sociedad anónima? Es una sociedad tradicional. Nosotros tenemos esas dos figuras especiales en el Perú, la sociedad anónima cerrada y la sociedad anónima abierta, que son variantes de la sociedad anónima. La sociedad anónima es una sociedad de capitales con responsabilidad limitada. Es decir, los socios no responden solidariamente por las deudas sociales. O sea, ¿de dónde nace la sociedad anónima? Nace por un aporte de capital para lograr ejecutar una actividad determinada. Ese capital se representa en acciones, ¿ok? Y estos títulos, estas acciones, pueden circular en el mercado. Yo las puedo vender. O sea, yo soy dueño de las acciones y las puedo vender. Estas acciones son nominativas. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo soy accionista de una empresa, yo tengo tantas acciones a mi nombre que las puedo transferir. Ahora, las acciones, si bien representan el capital de la empresa, ¿por qué? Porque yo aporté 100 soles, por decir, vamos a poner una cosa muy simple. Una empresa con un capital de 1000 soles, yo aporté 100 soles, soy dueño de 100 acciones de un sol, el 10% de la empresa, pero esta empresa empieza a operar. Y esta empresa, sus ventas empiezan a subir y se valoriza. Si bien no necesariamente, como es una sociedad anónima, no es una sociedad anónima abierta que trabaja en bolsa, esta sociedad, cuando yo voy a comercializar las acciones, estas acciones pueden ser consideradas de más valor. Entonces, donde yo puse 100 soles, de repente alguien viene y me dice, oye, te doy 1000 soles por tus acciones. ¿Por qué? Porque el negocio está caminando y le parece interesante y entonces están dispuestos a pagar más. Ahora, la propiedad de las acciones en la sociedad anónima está separada de la gestión de la sociedad. La sociedad se forma para cumplir con una finalidad determinada. Esto es lo que es el objeto social. Cuando ustedes constituyen una sociedad y llegan a la notaría, lo primero que les preguntan es cuál va a ser el objeto social. O sea, ¿qué van a hacer? Y entonces ustedes van a decir, bueno, nosotros vamos a fabricar y vender ropa. Ok, ese es su objeto social. Antiguamente se acostumbraba, yo recuerdo haber llegado a hacerlo hace muchísimos años en alguna empresa, que en el momento de la constitución, pues estoy hablando hace muchísimos años, se ponía, esta empresa va a fabricar y comercializar ropa y se va a dedicar a cualquier otra actividad que su directorio decida. Y entonces le dejaba totalmente abierto. Hoy día, cuando uno inscribe el objeto social, pone eso, y cuando uno saca el RUC
puede registrar hasta 3 actividades. Una actividad principal y 2 actividades complementarias. Y esas actividades pueden ser las que nosotros decidamos porque necesitamos en algún momento y la SUNAT nos lo permite. ¿Ok? Ahora, entonces, la sociedad tiene un fin, como les dije, fabricar y comercializar ropa. Digamos que después yo decido importar y comercializar ropa. Y puedo poner, voy a dedicarme a la importación de ropa. Y ahora, por ejemplo, con el tema de la pandemia, han permitido también que uno varíe ciertas actividades para poder hacer sobrevivir la empresa frente a situaciones que estaban limitando la gestión, porque ahora ha habido cosas que estaba prohibido hacer. Entonces, de repente, yo no sé, yo recuerdo acá cerca de mi casa, había, por ejemplo, un lugar donde lavaban autos. Pero eso para abrirse ha pasado un montón de tiempo. Entonces, uno de ellos se ha convertido en una frutería verdulería. Y ya no ha regresado a lavar autos, ¿eh? O sea, ya se quedó como frutería verdulería, pero las municipalidades, el SUNAT y demás, les han dado facilidades dada la situación. Y dieron un decreto de urgencia, un decreto ley para facilitar esas cosas. ¿Ok? Bueno, continuando el tema, los accionistas no tienen derecho sobre los bienes adquiridos, pero sí del capital y las utilidades. Cuando hablamos del capital es porque son dueños de sus acciones, las pueden vender. Y las utilidades que se reparten proporcionalmente a las acciones. O sea, la empresa ha tenido una cantidad de utilidades y entonces por cada acción toca una cantidad de dinero en utilidades. ¿Ya? También esa titularidad de las acciones nos dan un paquete de derechos en cuanto a la toma de decisiones. O sea, nosotros vamos a ser parte de la Junta General de Accionistas. La Junta General de Accionistas que nombra el directorio, y esto partamos del concepto de que en la sociedad anónima y en la sociedad anónima abierta, los directorios son obligatorios. Ayer hablábamos en la sociedad anónima cerrada que el directorio es potestativo, ¿ok? En el caso de la sociedad anónima abierta, de la sociedad anónima, el directorio ya no es potestativo. Tiene que existir. Y entonces la Junta General de Accionistas es quien elige ese directorio. ¿Ok? Entonces, la titularidad de las acciones da derecho a esta toma de decisiones. Es más, en el caso de la sociedad anónima, la propiedad y la gestión se encuentran desligadas. Alguna vez yo les dije, hablando sobre las empresas familiares, que hay un momento en que la familia en la gestión de la empresa debe de alguna manera desligarse. ¿Por qué? Porque ya empiezan a convertirse muchos y si quisieran que todos trabajaran en la empresa se convertirían en una carga realmente onerosa para la empresa. Entonces hay un momento en que se desligan de la empresa y entonces quedan como accionistas y entonces cobran sus utilidades, participan de la Junta General de Accionistas, pero ya no son parte de la gestión diaria de la empresa. Y eso es algo que yo siempre recomendé. Ahora,
Dentro de esta sociedad anónima hay 3 órganos de administración que son los que deciden sobre la dirección y la gestión de la empresa. La Junta General de Accionistas, donde participan todos los propietarios de acciones. El directorio, que está conformado por lo menos por 3 miembros y es nombrado por la Junta General de Accionistas. Y la gerencia de la empresa, que es nombrada por el directorio. ¿Ok? La gerencia es la que tiene la función de representación de la empresa. O sea, cuando hay que hacer alguna gestión ante la SUNAT y demás, esta sociedad anónima es representada por el gerente general y es quien tiene el poder de representación para eso. ¿Ok? Y eso está separado a veces de los poderes bancarios, donde por decir, para firmar un cheque tienen que haber 2 firmas y cosas de ese tipo, pero la representación la tiene el gerente general. Para constituir esta sociedad, es necesario que tenga su capital totalmente suscrito. Y ese capital, o sea, cuando digo totalmente suscrito es, ¿sabes qué? Yo voy a tener 100 acciones. Ok, de esas 100, por lo menos 25 ya deben estar pagadas. Perdón. Ya. Ahora, estas empresas no tienen un monto mínimo de capital. Ok. Cuando digo no tienen un monto mínimo, cuando uno las crea, a veces uno crea una empresa y la crea con poco dinero, no tiene mucho dinero. Va a empezar a operar, va a generar renta, va a generar capital y con eso va a hacer que la empresa funcione. Entonces, el número máximo de accionistas es de 750, bueno, no, perdón, el capital mínimo no existe. Entonces, lo normal es que cuando uno no tiene un gran volumen de capital, uno abre la empresa con 1.000 soles de capital social y después hace incrementos patrimoniales y hace que la empresa tenga más capital para ser más solvente frente a las entidades bancarias para garantizar su operación. Ahora, para constituir una sociedad anónima no deben ser menos de 2 socios. Estos socios pueden ser personas naturales o personas jurídicas residentes o no residentes. O sea, en una sociedad anónima los socios pueden ser personas naturales o pueden ser personas jurídicas. O sea, una sociedad anónima puede ser accionista de otra sociedad anónima. Una empresa individual de responsabilidad limitada puede ser accionista de una sociedad anónima y una sociedad anónima cerrada también, y una sociedad comercial de responsabilidad limitada también. Ok. Ahora, como les dije, mínimo 2 socios, máximo 750. Ok. Y se puede constituir de 2 maneras. Se puede constituir en un solo acto, o sea, yo voy a la notaría, inscribo la empresa, se suscriben el íntegro de las acciones, se va al banco, se deposita el monto de dinero que se deba depositar en una cuenta que es una cuenta temporal. ¿Por qué? Porque como se está constituyendo la empresa, todavía no existe una estructura de poderes para registrar ante el banco. ¿Ok? Simplemente se lleva la escritura y en la escritura, si bien figura una estructura de poderes, el banco la usa para abrir esa cuenta, pero como les digo, es temporal. Después, cuando la empresa esté inscrita en registros públicos y tengamos nuestra vigencia de poder,
podremos acercarnos al banco para regularizar todo y abrir la cuenta corriente de la empresa de manera real. ¿Ok? Ahora, la otra forma es como constitución por oferta a terceros. O sea, yo pongo una parte del capital y una parte de las acciones las empiezo a ofrecer. Y entonces los terceros van aportando capital y con ese capital termino de armar la empresa. Como digo, esta puede tener hasta 750 socios, entonces puedo hacer una oferta de acciones a mucha gente. Ahora, ¿qué sucede? La sociedad anónima no está inscrita en el mercado de valores. Entonces, esta oferta de acciones y esta venta de acciones es de manera personal, es de manera directa. Entonces, debe ser, vamos, de alguna manera conversada, publicitada, pero no entra al tema de bolsa de valores, ni CONACEF, ni nada de eso. ¿Ok? Ahora, ya tenemos una sociedad anónima, esta sociedad anónima puede operar. La sociedad anónima básicamente no tiene ninguna limitación de operación, no tiene ninguna limitación de régimen tributario, no tiene ninguna limitación de régimen laboral. Bueno, sí hay una pequeña limitación de régimen tributario, que no puede ser nuevo RUS, que eso es para empresas muy pequeñitas. Ya, pero para lo demás puede hacer todo y todo tipo de régimen tributario y laboral. Ahora, vamos a hablar de la sociedad anónima abierta. La sociedad anónima abierta ya estamos pensando en las macroempresas, las grandotas. ¿Ok? Entonces, acá, ¿qué tenemos? El número mínimo de socios es 750. O sea, nosotros tenemos que tener 750 socios o 175 socios que representen el 35% del accionariado, si no me equivoco. Pero 750 socios es la base. ¿Ya? Los socios tienen responsabilidad limitada, o sea, yo voy y compro acciones de una empresa y lo que pase con la empresa no es responsabilidad mía. Muchos dirán, ¿y qué pasa con lo que tanto se hablaba del tema ahora que hablaban del caso Lavajato con Graña y Montero y demás? Ahí los accionistas no son los responsables. Los responsables son la gerencia, son el directorio, son los que sabían de la gestión. ¿Ok? En las sociedades de este tipo se nombra un directorio y una gerencia para que gestionen la empresa. Al gestionar la empresa, ellos asumen la responsabilidad y entonces el gerente general de una empresa sí tiene responsabilidad penal frente a los actos de la empresa. O sea, si un gerente general de una empresa actúa con dolo, hasta la misma empresa puede demandarlo por hacerlo perder dinero, etcétera. Pero los accionistas que simplemente pusieron su capital en acciones no son responsables. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede? Cuando una empresa entra en un problema de este tipo, sus acciones pierden valor. Eso sí. Y al perder valor, entonces ya perdieron bastante. ¿Por qué? Porque el accionista que invirtió ha perdido parte de su capital en esta pérdida de valor de las acciones de la empresa. ¿Ok? Entonces, eso lo tienen que tener en cuenta.
Entonces no pierde su capital, pero en el fondo sí lo pierde, porque las acciones pierden valor. Y al perder valor, se castiga también al accionista de manera indirecta. Ahora, las sociedades anónimas abiertas, la idea es ser rentables, ¿ok? Y por eso sus acciones están abiertas al mercado bursátil. Se van a inscribir en el mercado de valores y su comercialización estará vigilada por CONACEF, la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores. Esto es el caso, por ejemplo, de las grandes empresas, las mineras, las empresas de servicios, luz, telefonía y demás, que tienen los bancos, que tienen acciones en bolsa de valores que ustedes pueden ir y comprar. Nombran un agente de bolsa o a través de su banco y compran acciones y esas acciones van a tener rentabilidad y esa rentabilidad va a caer en ustedes. Entonces, esa es la característica. La sociedad anónima abierta, además de sus características de gestión, tiene el tema de que recibe capital de terceros para su gestión. ¿Por qué? Porque vende acciones. Es más, cuando terminan los ejercicios, muchas veces estas empresas tienen una cantidad de utilidad para repartir, pero deciden repartir un porcentaje de esa utilidad y eso se ve en directorio, en junta de accionistas y demás y se aprueba. Y el otro porcentaje de esas utilidades se va a reinvertir en la empresa. Y entonces el accionista, ¿qué recibe? Recibe más acciones. Pero yo tenía 100 y recibo, no sé, una acción liberada por cada acción que tenía. Y entonces recibo 100 acciones más, entonces ya tengo 200. Como las acciones usualmente en este tipo de empresas mantienen un valor en el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando recién pagan acciones liberadas y recién pagan utilidades, las acciones bajan un poquito. ¿Por qué? Porque va a haber que esperar un año hasta que haya un nuevo pago de acciones y nueva emisión de acciones liberadas. Entonces ahí aparentemente hay una pérdida de valor de las acciones, pero estas se recuperan muy rápidamente. Y entonces empezamos a tener acciones y vamos creciendo y vamos participando en todo esto. Esta es una muy buena alternativa cuando nosotros tenemos un proyecto realmente interesante, respaldado por un grupo reconocido y que busca conseguir el capital para la ejecución del proyecto. Ahora, en todos este tipo de sociedades, tanto en la sociedad anónima como en la sociedad anónima abierta, también existe la figura de acciones tipo A y acciones tipo B, o sea, acciones preferenciales y acciones de capital. O sea, las acciones preferenciales, por ejemplo, tienen derecho a voto en la Junta General de Accionistas. Las acciones de capital simplemente reciben dividendos. Entonces, son cosas que vamos encontrándonos por ahí y con las que vamos a tener que ir acostumbrándonos a trabajar. ¿Por qué? Porque existen esas alternativas. Y entonces uno decide. O sea, somos, no sé, 10 socios que vamos a ser dueños del 5%, perdón, del 50% de la empresa, y con ese 50% de la empresa, estos 10 socios son los que van a tener derecho a decisión.
Y el otro 50% de la empresa lo que va a hacer es recibir su participación en utilidades. Todas esas figuras existen y todo eso se regula de acuerdo a la Ley General de Sociedades, de la cual vamos a hablar un poco en otro capítulo, ¿ok? Porque es la que nos va a marcar las pautas de cómo se gestionan los diversos tipos de sociedades, porque hay un montón de sociedades. O sea, nosotros hoy día hemos empezado hablando y regresemos acá. Nosotros ya hemos hablado de la persona natural con negocio, del profesional, de la empresa individual de responsabilidad limitada, y de ahí nos hemos ido a las sociedades de capitales, donde tenemos la sociedad anónima y la sociedad comercial de responsabilidad limitada. Básicamente esas son las sociedades comunes que operan para temas empresariales. Pero esas sociedades comunes que operan para temas empresariales también tienen una serie de sociedades al lado que no son de temas empresariales, por decir, son sociedades que son más para temas civiles, clubes, asociaciones. O sea, yo recuerdo que antes, cuando uno era socio de un club, porque todavía se usa la palabra socio de un club, uno era socio del club y tenía su acción del club y eso le daba una serie de derechos. Hoy día ese tipo de organizaciones han tenido que acomodarse a la ley de sociedades y entonces ya no son socios. O sea, hoy día son asociados. Entonces uno participa del club, tiene una serie de derechos, elige a la directiva y todo, pero yo ya no puedo vender mis acciones del club, por ejemplo. Antes yo podía vender mi acción. Hoy día ya no se puede. Entonces ese tipo de cosas suceden. Y entonces vamos a empezar a ver, por ejemplo, la sociedad comandita. Hay la sociedad comandita simple y la sociedad comandita por acciones. La sociedad comandita por acciones está asociada un poco al tema de sociedades de capital. La sociedad en comandita simple es una sociedad de personas. De ahí tenemos las sociedades colectivas, las sociedades civiles y las sociedades civiles de responsabilidad limitada. Que esas son donde, como les digo, sociedades de personas, donde el tema es clubes y ese tipo de cosas. Entonces ya hemos revisado todo esto y este tipo de sociedades las vamos a ver durante 2 sesiones, vamos a hablar de todas ellas y junto con ellas vamos a hablar un poco de la Ley General de Sociedades. Y cómo esta Ley General de Sociedades eh, participa en la vida diaria de la economía del país, porque todo esto se refleja en la gestión de la economía del país. En un momento como el actual, tan difícil, necesitamos que aparezcan estas sociedades que den trabajo, que den desarrollo económico para salir de todos estos problemas que estamos viviendo a raíz de la pandemia. O sea, no es un problema de la economía del Perú, es un problema de la economía del mundo. Entonces, este problema de la economía del mundo nos lleva a que muchas personas hayan tenido que emprender actividades y actividades diferentes para poder
salir adelante. Y entonces esas actividades de alguna manera debemos formalizarlas, y es a través de este tipo de sociedades. Muchos compañeros de ustedes en algún momento me han escrito y me preguntan: profesor, estoy empezando un negocio de estas características, ¿por dónde me debo formalizar? ¿Qué tipo de sociedad? ¿Qué tipo de modelo tributario? Entonces, yo lo primero que les digo es: anoten mi correo ofigari@hotmail.com. Anoten mi teléfono, el 999-40-9560. Y yo estoy a su disposición para todo lo que ustedes necesiten preguntarme y saber acerca de estos temas, donde yo, sin ninguna molestia, los voy a asesorar y les voy a comentar lo que ustedes necesiten saber. A veces me preguntan: profesor, ¿qué modelo societario me conviene? La verdad, hay que analizar qué negocio vas a hacer. Justo el otro día un compañero de ustedes me decía: profesor, ¿y en qué modelo tributario me pongo? Bueno, dime cuánto va a ser tu venta. Por lo menos dame un dato. ¿Por qué? Porque si tu venta va a ser menos de tanto, yo te recomiendo este modelo tributario, pero si va a ser más, te recomiendo este otro. Entonces, cuando me pregunten un poco, denme algo de información para tomar la decisión. Si ustedes me dicen: yo quiero hacer una empresa yo solito, yo les voy a decir de frente, o sea, hagan una empresa individual de responsabilidad limitada. Voy a ser socio. Vamos a ser 3 amigos que vamos a hacer una empresa. Yo lo que hago normalmente es una sociedad anónima cerrada. ¿Por qué? Porque me gusta más, la siento más ágil. ¿Ok? Si alguien me dice que va a ser un pequeño emprendimiento, pero muy, muy pequeñito, o sea, durante un tiempo voy a vender algunas cosas y mis ingresos van a ser bajitos, o sea, entonces sí puede ser una persona individual con negocio y puedes inscribirte en el nuevo RUS, pero ahí tu venta no debe pasar de 5 u 8 mil soles mensuales. Entonces, si estás haciendo ese negocio, digamos, para salir del paso ahorita en la pandemia, lo más fácil es: te acercas a la SUNAT y pides tu RUS, tu nuevo RUS, te van a dar un RUC 10 y con eso vas a hacer tus boletas y vas a vender sin ningún problema y no vas a tener temor a que la SUNAT después te esté mirando por haber hecho algo mal. Como el nuevo RUS tiene una característica, y esa característica es de que no lleva libros contables, no lleva contabilidad, sino que simplemente a fin de mes ustedes suman las boletas que emitieron, y con ese número de boletas que emitieron, perdón, con ese valor total de las boletas que emitieron, determinan si vendieron hasta 5,000 soles o hasta 8,000 soles. Si es hasta 5,000 van a pagar 20 soles, si es hasta 8,000 van a pagar 50 soles. O también suman las compras que hicieron, lo que sea mayor. Y en ambos casos hacen su pago, y es de carácter cancelatorio, es de carácter total. Eso va a cuenta de IGB, va a cuenta de todo. Entonces, ténganlo en cuenta. No sé, no he visto ningún comentario. Me gustaría saber si alguno de ustedes tiene algún comentario al respecto para poder aclarárselo. Yo sé de que el tema de la sociedad anónima
y de la sociedad anónima abierta un poco escapan de los tamaños de los cuales pensamos en trabajar, pero siempre hay que tenerlo en cuenta porque esto es lo que de alguna manera estas sociedades representan para, como les digo, la economía. Yo sé de que si yo voy a poner un negocio o ustedes van a poner un negocio, lo más probable es que hagan una sociedad comercial de responsabilidad limitada o hagan una sociedad anónima cerrada o una empresa individual de responsabilidad limitada. Creo que son las tres que más utilizadas son en el modelo de emprendimiento. Las otras ya son para empresas un poco más corporativas, ¿ya? Pero normalmente en los emprendimientos somos 3, 4, 5 socios, somos amigos, somos familiares y vamos a salir adelante con esto. Entonces, eso es lo que de alguna manera debemos tener en cuenta. No sé si tengan alguna consulta, como les digo, o sea, no veo ningún comentario. Me gustaría saber algo, o sea, siempre les digo, si no tengo comentarios, de alguna manera estoy trabajando a ciegas. No sé si ustedes están satisfechos, si les ha gustado, si la información fue completa, si les parece que falta algo. En cambio, si algo me dicen, por lo menos me permiten tomar una decisión sobre lo que estoy hablando. ¿Ok? Bueno, si no tenemos nada más y por ser sábado, me imagino que ya llegaron cansados después de la semana. Entonces, tomen de alguna manera, aprovechen para descansar, piensen, anoten mi correo, anoten mi WhatsApp. En cualquier momento puede presentarse la oportunidad de hacer un negocio y cuando tengan la duda van a tener la posibilidad de preguntarme. Entonces, yo estoy a su disposición y para lo que ustedes deseen. Como les digo, si no hay nada más, voy a entregar la sala para que el siguiente docente pueda empezar con tiempo. Muchas gracias y nos vemos el día lunes, que vamos a ver otros modelos y van a ser las 2 sesiones sobre sociedades especiales y el tema de la Ley General de Sociedades. El día jueves comenzamos con los modelos tributarios. Les agradezco haberme acompañado, quedo a su disposición y les deseo un muy buen fin de semana. Muchas gracias y hasta luego.